Bueno, si se dan cuenta, en la jornada del día de hoy no hubo mucha información. De hecho, no hubo nada de información en Estados Unidos. Solamente habló Kluger, un personero de la Reserva Federal, pero no dijo mayor información relevante. Sabemos que siempre es importante estar viendo qué van diciendo estas personas, pero la verdad es que no hubo ningún, más que información relevante con las que dijo Donald Trump, no hubo más relevancia con respecto al mercado el día de hoy. Bueno, día martes, si se dan cuenta también, eh, mercado bastante tranquilo, si se dan cuenta, no hay mucha información. Hay información relevante en Nueva Zelanda para los que operan ahí, dólar neozelandés con dólar estadounidense, pero si se dan cuenta, no hay mucha información relevante durante la semana. Una semanita que va a pasar bastante ligera en cuanto a datos, ¿vale? Estoy hablando en cuanto a datos, si bien hay datos relevantes durante el día jueves y viernes, pero si se dan cuenta, hoy día no hubo datos importantes, mañana tampoco. Los tweets, los tweets de Trump son carpeta roja, exactamente, exactamente. Lo que pasa es que el caballero dice algo y eso es un gran problema que tenemos hoy en día en el mercado, porque el mercado está siendo muy sensible, demasiado sensible a cosas que son muchas veces rumores. Porque si se dan cuenta, por ejemplo, en la mañana cuando salió este dato que era una fake news, que supuestamente la Casa Blanca había informado que Donald Trump podía estarse ablandando un poco con las tarifas, bueno, eso fue completamente mentira. La misma Casa Blanca salió a desmentirlo. Y ahí fue el rebote, que en 4.900, 4.800 si no me equivoco, y rebotó a 5.200. Y ahí estuvo moviéndose un tiempo, pero eso fue una fake news. Entonces, el mercado está muy sensible a lo que viene siendo alguna información relevante del mercado, y ni siquiera de mercado, algo político, algo de tarifa, que si bien obviamente van a ser algo relevante que va a mover el mercado, si se dan cuenta, no son cosas de empresa. Es decir, no es que, oye, Nvidia vendió menos, oye, Nvidia canceló tal cuestión, oye, pasó esto, la demanda aquí, o sea, evidentemente nos damos cuenta de que si bien las decisiones que está tomando Donald Trump afectan a las empresas siguen funcionando. A eso quiero ir. O sea, McDonald's no deja de vender, Coca-Cola no deja de vender, sigue pasando exactamente lo mismo. Entonces, la verdad es que quiero que se queden como con esa premisa antes de comenzar, obviamente, toda la reunión y todo lo que voy a ir comentando, de entender que son cosas de mercado, yo les pongo el nombre de como farándula financiera finalmente, más que un dato que debe ser relevante para el mercado. Si bien es importante, netamente porque el mercado está respondiendo a ello, pero eso no quiere decir que si Nvidia cayó de 140 a 90 o a 80 como cayó el día de hoy, no es que sea una mala empresa. O sea, estamos claros que no es que Nvidia vendió menos o bajó sus precios o ralentizó la demanda, o sea, la oferta. Nada de ello. O sea, sigue estando exactamente igual. Obviamente sabemos que las tarifas afectan en demasía a los proveedores de estas compañías, pero más allá de eso, no es que la empresa sea mala. A eso quiero ir, ¿vale? Quiero que también entiendan ese concepto. Los que son nuevos, sé que hay varios que están viendo la reunión que son nuevos. Entonces, entender que son cosas netamente como de mercado y no son cosas de las empresas. Es decir, este tipo de farándula financiera, y el mercado lamentablemente hoy en día está respondiendo mucho a qué dice Donald Trump, a un tweet, a lo que va a pasar acá, qué dijo Xi Jinping, qué pasó en Japón. Entonces está respondiendo mucho a ello más que a los datos que debería estar respondiendo, que vienen siendo, por ejemplo, datos económicos con respecto a el IPC, la inflación, o justamente tasa de interés, o qué empresas presentó un resultado financiero malo. No están respondiendo mucho a ello, sino que están netamente respondiendo a lo que vaya saliendo en boga en la actualidad, es decir, no sé, algún tuit o algo por el estilo. Bueno, miércoles, si se dan cuenta también, no es un día tan relevante, a excepción de las actas de reunión de la FONC. Es decir, ahí se van a liberar las actas para ver qué pasó, por qué hicieron eso, cuántas personas votaron que sí, cuántas personas votaron que no, cómo fue la discusión de ello y por qué llegaron finalmente a esa conclusión de mantener tipos en este sentido, ¿vale? Eso se va a conocer el día miércoles y podemos tener, obviamente, ahí también una cierta, no sé si algo nuevo que pueda adelantarse, pero por ejemplo, sí va a ser interesante entender cómo son las proyecciones que tienen, por ejemplo, de inflación, de crecimiento. Son súper importantes porque también se basan mucho en ello para ir viendo, obviamente, qué podemos ir siguiendo. La inflación y el desempleo son datos muy importantes para que la Fed pueda decidir qué hacer con la tasa de interés. Bueno, dato importante, por ejemplo, en China, no hay hora específica en la cual se pueda conocer, pero sí da un rango etario, perdón, un rango de tiempo, perdón, donde, si nos damos cuenta, nuevos préstamos se espera que aumenten de 1.010 a 3.020 billones, ¿vale? Netamente
gigantesco estímulo monetario que está potenciando en este caso la economía china. Suministro de dinero se espera que se mantenga en el 7% y no hay mayor dato relevante, por lo menos en Estados Unidos aquel día. Inventarios finales por mayor, inventarios de crudo y petróleo, pero tampoco tenemos un pronóstico que vamos obviamente a ir hablando con respecto a ello, así que no hay mayor información relevante a eso. Lo que sigue a las 21:30, y esto va a afectar obviamente para la apertura del dólar el día jueves, tenemos IPC en China en este caso, que se espera que aumente, digamos de alguna manera, del menos 0,7 al 0%, ¿vale? Ustedes dirán, oye, pero ¿por qué es 0% la inflación? Bueno, los chinos vienen hace un tiempo en una deflación importante, es decir, que tienen poco crecimiento y en este caso nada de inflación, por ende los precios es como decir, bueno, si compro este lápiz me va a salir a 100 pesos, pero el próximo me va a salir 90. Entonces, mejor no compro y compro el próximo mes porque va a estar más barato. Eso es un tipo de deflación, lo cual obviamente no es algo que vaya a ser positivo, porque si bien tenemos que tener cierta inflación saludable en las economías que siempre varía entre el 2 al 3%, eso no está pasando en China, ¿vale? Y eso es un problema económico que tiene hace bastante tiempo, no solamente de hace un mes o 2 meses, lo hemos visto hace mucho, mucho tiempo. Si nos damos cuenta acá el gráfico nos va a mostrar. Vean por favor cómo ha venido la deflación bastante importante y si se dan cuenta la inflación siempre varía entre el 0,5 0,4, pero las caídas son bien importantes, ¿vale? El mes pasado, si se dan cuenta, se esperaba, acá arriba está el pronóstico por si acaso, se esperaba menos 0,4 y salió menos 0,7, por ende un dato que, o sea, obviamente hubo mucho más deflación de la que se esperaba, ¿vale? Cualquier dato que va a ser positivo en este caso va a ayudarnos, ya sabemos, a nuestro peso chileno, lo va a fortalecer y cualquier dato negativo con respecto a la economía china nos va a debilitar nuestro peso chileno. En cuanto al IPP, que sabemos que el IPP viene siendo el índice del precio productor, es decir, que si los precios del productor aumentan, muy probablemente el coste final de aquel producto que se produjo se va a traducir al cliente final. Es decir, podemos fomentar un poco la inflación en caso de que este dato salga positivo. Pero como es China en este caso, el dato anterior es un menos 2,2 y este dato se espera que salga menos 2,3, es decir, un aumento en este caso de la deflación, perdón, de una disminución del precio del productor, en este caso de un 0,1%. Bueno, y pasamos, a mi parecer, a uno de los días más importantes de la semana, que obviamente, como siempre, los días jueves tenemos las reclamaciones de desempleo, un dato importante que se ha mantenido bastante estable durante el último tiempo, no ha pasado más allá de los 200K. Si nos damos cuenta, se ha mantenido bien estable, a mi parecer, desde marzo, desde el 6 de marzo, desde la semana del 6 de marzo. Si se dan cuenta, bastante acorde a lo que se esperaba, muy en línea, si se dan cuenta los datos, varían muy poco, pero si se dan cuenta el desempleo, o en este caso, podemos darlo no directamente como una medida directa al desempleo, pero sí como ir tanteando el terreno para ver cómo está el desempleo. Y si se dan cuenta, se ha visto bastante estable en lo que respecta a la reclamación de desempleo, que viene siendo equivalente como al seguro de cesantía en Estados Unidos. Es decir, si más personas aumentan la reclamación de desempleo, es decir, que hay más gente desempleada pidiendo el seguro de cesantía. Eso, si se dan cuenta, ha estado bastante en línea. No hay mucho que preocuparnos acá. Si sale en línea de 219K a 223K, si sale 225, si sale 220 o incluso 230, no es algo de lo cual debamos preocuparnos mucho, dado que ha estado bastante estable durante el último tiempo. Lo que sí es importante viene siendo el IPC, tanto el básico, el mensual y el anual. Si nos damos cuenta, el IPC básico, que en este caso es el Core IPC, se espera que aumente ligeramente del 0,2 al 0,3 y si nos vamos al IPC mensual, se espera que también en este caso disminuya del 0,2 al 0,1, es decir, los precios están disminuyendo, ¿vale? Ahora, algo importante que mencionó Jerome Powell el día viernes y que me dejó pensando bastante y que lo encontré bastante atinado el comentario, él decía que los precios estén bajando, perdón, que la inflación esté bajando, no quiere decir que los precios estén bajando, ¿vale? Nosotros podemos tener una inflación que está disminuyendo bastante, pero eso no quiere decir que el precio de las cosas esté disminuyendo, ¿vale? Suena como contraproducente porque oye, evidentemente si tenemos precios más baratos, evidentemente la inflación va a disminuir. Bueno, lo que decía en este caso Jerome Powell era que la inflación sí está disminuyendo, pero no así el entero de los productos que uno está consumiendo, ¿vale? Si bien puede ser que la suma y resta sí esté disminuyendo, pero no en su mayoría, ¿vale? Entonces, es un dato importante que dijo en este caso Jerome Powell, que si bien lo hacía referencia a que el IPC puede ir mejorando en base a la economía,
pero en los hogares puede que esto no se vea reflejado, ¿vale? Entonces, es algo que tenemos que irlo hilando fino en este caso, ir viendo, sabemos que a nosotros lo que nos interesa es el IPC, si bien el otro es para entrar mucho más en detalle, ir viendo qué está subiendo y qué no, pero en este caso lo que nos interesa a nosotros es el IPC. Si tenemos un IPC disminuyendo, como se ve acá, que se espera que salga que disminuya del 2,8 al 2,6, es decir, tenemos ya un pie para que la Fed, en este caso, pueda comenzar a bajar los tipos de interés, ¿vale? Tenemos que entender que una de los datos que son relevantes para la Fed es el desempleo y el IPC. Si nosotros tenemos un desempleo en aumento, la Fed de alguna u otra manera tiene que buscar la forma de bajar las tasas para que ese desempleo no aumente en demasía. Recordemos que uno de los coletazos que tiene el aumentar las tasas o mantener las tasas bastante altas por mucho tiempo viene siendo la merma del desempleo y el crecimiento económico. ¿Por qué? Si una empresa, y lo hemos hablado en diferentes ocasiones, si una empresa se da cuenta que para mantenerse y para los créditos que tiene que estar pagando o para endeudarse o para invertir, le sale más caro o no disminuyen los diferenciales de crédito, muy probablemente va a empezar a hilar por lo fino, o sea, por lo sano en este caso, que viene siendo echar gente, ¿vale? Despedir gente, despedir empleados, y esto obviamente hace que aumente, en este caso, el desempleo. Eso directamente es una consecuencia de yo poder controlar la inflación, ¿vale? Uno dice, ya, perfecto, si sube la inflación, subo las tasas, ya, pero algo tiene que salir trasquilado acá. Ese trasquilado que viene siendo directamente la empleabilidad estadounidense. Es decir, si yo quiero aumentar la tasa de interés, tengo que saber que de alguna u otra manera, en algún momento, va a haber un aumento del desempleo. ¿Vale? Entonces, si ya tenemos en este caso el problema que tenía la Fed las semanas anteriores, estoy hablando semana pasada, semana antepasada y hace un mes atrás, era que tenía el desempleo subiendo y además tenía el IPC aumentando. Entonces, ahí decía, puta, tengo que bajar los tipos porque estoy aumentando el desempleo, pero no puedo bajar los tipos porque tengo IPC al alza. Entonces, tengo que controlar algo tengo que controlar para que yo pueda tomar una decisión, en este caso, de tipos. Lo que se está viendo acá es que tenemos un IPC a la baja, es decir, está bajando la inflación, por ende ya me libera como una puerta en este caso. Es decir, tengo inflación bajando, el desempleo aumentando, lo más lógico que tenga que hacer la Fed es bajar los tipos de interés, ¿vale? Entonces, justamente era lo que decía Donald Trump, no sé si durante la mañana de hoy o fue el día de ayer, no me recuerdo mucho entre tanto tweet que subía, y decía, ha bajado la inflación, por ejemplo, hablaba mucho de los huevos, habían bajado los huevos, había bajado el petróleo, teníamos desempleo disminuyendo hacia Donald Trump. Entonces, ya tenían que bajar los tipos, Jerome Powell tenía que bajar los tipos. Entonces, si esto sale así, si sale 2,6, o incluso 2,7, o 2,5, o 2,4, muy probablemente lo que nosotros estamos viendo acá, por ejemplo, de la Fed, de los tipos de interés para mayo, para el 7 de mayo, muy probablemente aumente la probabilidad de que tengamos que bajar 0,25 puntos base, ¿vale? Entonces, este dato de IPC va a ser bien importante porque también nos va a dar este catalizador negativo, perdón, catalizador positivo que necesita el mercado para que tengamos este repunte que estamos esperando, ¿vale? De momento, ¿queda claro lo del desempleo del IPC? Por favor, coméntenme aquí en el chat para que yo sepa que están entendiendo. Y si no, si se hablé muy rápido o cualquier cosa, por favor me lo comentan y lo vuelvo a repetir sin ningún problema. Por favor, me comentan para continuar con la reunión y así yo pueda saber que están entendiendo toda la información. Mientras voy a buscar un vasito de agua y me comentan ahí, por favor. Bueno, perfecto. Aquí estoy viendo que todo es clarito, perfecto. Ya, perfecto. Entonces es importante
Y aquí también quiero que nos acordemos de las reuniones anteriores donde estábamos hablando que la Fed se encontraba contra la espada y la pared, de no saber qué hacer. Y es súper relevante, importante también, para los que han estado en las reuniones constantemente, ir viendo estos cambios que hemos visto en el mercado semana a semana. O sea, hace una semana atrás, 2 semanas atrás, estábamos viendo completamente un mercado diferente a lo que estamos viendo hoy en día. Es decir, que la inflación no daba tregua, el desempleo aumentando. Entonces, súper importante ir teniendo como esta revisión semanal bueno, los que se conecten cada una vez al mes, mensual, pero es súper importante ir entendiendo cómo va cambiando el panorama porque esto está cambiando semana a semana y por eso también les comparto los diferentes tipos de tasa de interés, cómo se están moviendo mes con mes, entonces es relevante, quiero que les quede bien claro eso. Bueno, ese día también si se dan cuenta va a hablar Logan, va a hablar Breden, va a hablar Bowman, Schmidt también, va a hablar mucha gente con respecto a la funk, pero bueno, hay que ir viendo qué va pasando. Si bien hoy por hoy estas personas vienen a tener un rol, a mi parecer, como más de chismosos que de realmente dar como reales pautas de lo que puede ir pasando, ¿vale? Porque se van a encontrar, bueno, me estoy adelantando quizás, pero ha pasado en el pasado, valga la redundancia, que uno dice, no, vamos a bajar los tipos, y después dice, no, cero posibilidad de bajar los tipos, de hecho los vamos a subir. Entonces como que finalmente dejan al mercado como muy, muy enredado. Entonces a mí, yo poco a poco le he ido quitando un poco también como la importancia a los times y diretes de estas personas, porque la verdad es que muchas veces solamente dicen cosas en relación no sé, a sus propias perspectivas, a lo que ellos creen, y finalmente la votación con respecto a si se bajan o no los tipos no depende de ellos, depende de una votación general. Entonces muchas veces quizás su propia opinión no va a ingerir mucho, ¿vale? Entonces pueden estar muy equivocados, pueden estar muy en lo cierto, pero la verdad es que al hombre que hay que escuchar en este caso, hoy en día, es Donald Trump y obviamente también Jerome Powell, ¿vale? Bueno, no tenemos más datos si se dan cuenta durante el día jueves. A mi parecer el día jueves es el día más importante de la semana. Si bien, como les mostré, día lunes, martes y miércoles bastante tranquilitos, y ya obviamente el día jueves viene siendo un día bien, bien, bien importante. Bueno, y llegamos al día viernes donde tenemos en este caso también datos relevantes en Estados Unidos, pero si se dan cuenta son datos que ya evidentemente vamos a saber y vamos a conocer. En Chile se da el IPP previo al IPC, por ende también te da como una cierta, no sé si ventaja llamarlo, o cierta como, no sé, como un spoiler a lo que va a salir del IPC. ¿Por qué? Porque el IPP es el índice del precio productor, como lo veíamos hablando también en China, que te va a ir avisando si es que los precios para fabricar un producto se han puesto más caros o no. Evidentemente, si nosotros vemos que los precios están aumentando, se puede traspasar muchas veces ese costo adicional que asume en primera instancia el inversionista, se le va a pasar al cliente final. ¿Vale? En este caso, si nos damos cuenta, el core IPP, que viene siendo el IPC subyacente, perdón, el IPP subyacente, se espera que aumente del -0,1 al 0,3. Este es mensual. Si nos damos cuenta, el IPP mensual también, normal, sin core, sin subyacentes, se espera que aumente ligeramente del 0 al 0,2%. Y un dato importante, que esto más que nada va a resaltar un poco cómo se encuentra la economía estadounidense, cómo están pensando los consumidores, o cuáles son las expectativas que tienen en este caso. Si nos damos cuenta, el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan se espera que baje del 57 al 54, ¿vale? Este indicador 50 todavía se encuentra en expansión, es decir, todavía hay mucha confianza, pero disminuyendo. No sé si la semana, bueno, el mes pasado aumentó, disminuyó. Miren, por favor, cómo ha disminuido el IPP, perdón, el IPP, el sentimiento del consumidor. Miren, desde el último fue en enero 2025, que se esperaban 74 sobre 73,2. Luego en febrero se esperaban 71 y salió 67,8. Lo voy viendo acá arriba por si acaso. Y luego en abril, no, perdón, marzo, disculpen, marzo 2025, se esperaban 63 y sale 57,9. Muy mal dato. Y ahora de 57 se esperan 54. Es decir, podríamos estar mucho más por aquí, más o menos vamos a estar. Entonces, y eso, si se dan cuenta, era lo que se esperaba de 63 y salió muy por abajo. Si esto es lo que se espera,
y la tendencia, nos hemos dado cuenta que cada vez que el dato se espera algo sale mucho peor, podríamos esperar un dato mucho más bajo a 54, 52, incluso 50, ¿vale? Recordemos que el indicador 50 nos va a decir que de 50 hacia arriba indica expansión, de 50 hacia abajo indica contracción en este caso, ¿vale? Bueno, y también tenemos las expectativas preliminares de inflación de la Universidad de Michigan. Aquí no tenemos ningún pronóstico por el dato anterior. En este caso viene siendo un 5%, ¿vale? Bueno, esto es la semana en cuanto a datos. Si nos damos cuenta, semana tranquila. Día jueves y viernes si vienen siendo los datos más relevantes de la semana. Pero tenemos catalizador en este caso como viene siendo, sabemos, Donald Trump, obviamente, y cualquier noticia que vaya saliendo con respecto a los aranceles. Así que viene siendo algo bien importante y relevante. ¿Todo claro, chiquillos? Me comentan aquí en el chat, por favor. ¿Todo clarito con la información de la semana? Para continuar. Sí, sí, todo clarito. Por favor, aquí la respuesta en el chat para continuar la reunión. Perfecto. Gracias, Cintia. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Ya, perfecto. Continuamos entonces, chiquillos. Bueno, ya tenemos en este caso fuera lo que viene siendo la información de la semana. Bueno, y como siempre, vamos viendo cómo se ha comportado en este caso la variación con respecto a los diferenciales de tasas en Estados Unidos. Bueno, esto está 28% recién, ¿se dieron cuenta? Está 28x70. Bueno, para el 7 de mayo, el 69,3% de las preferencias espera que se mantenga la tasa en un rango de 4,25 a 4,50. El 30% se espera que se mantenga el rango de 4 a, perdón, que baje 0,25 puntos base. Esto ha aumentado significativamente. Hace un mes atrás estaba cerca de un 7% solamente esta preferencia y ha aumentado bastante. Esto es bastante importante y relevante. Muy probablemente, con la información que vamos a tener disponible el día miércoles con el IPC y con el IPP, obviamente, esto vaya a cambiar drásticamente. Si sale un buen dato de IPC, muy probablemente las tasas de interés que se espera que eran hace una semana, eran dos bajas de tasa del año 2025, muy probablemente vayan a aumentar. ¿Por qué? Porque ahora la Fed no tiene justificación, de alguna manera, para que los tipos se mantengan altos todavía, ¿vale? Bueno, si nos vamos a junio, ahí ya tenemos el 68,2% de las preferencias espera que baje la tasa. Y aquí ya el problema no es si bajamos o no bajamos la tasa. Aquí el problema es si bajamos 0,25 o la bajamos 0,50 puntos base. Teniendo en consideración que en mayo, por ejemplo, no se vaya a bajar la tasa. Por eso le hago la mención. Entonces aquí el problema para junio ya no es cuánto bajamos la tasa, sino, perdón, el problema no es si bajamos o no la tasa. El problema aquí es si bajamos 0,25 o la bajamos 0,50. Recordemos que en septiembre del año pasado ya se había bajado 0,50 puntos base y a mi parecer, esto es opinión personal, no era lo que la Fed tuvo que haber hecho. A mi parecer tuvo que haber bajado 0,25 e ir tanteando el terreno, dado que era el inicio de un ciclo bajista de las tasas de interés y no sabíamos cuál iba a ser la reacción. Evidentemente el mercado se lo tomó más con pánico, más que con una noticia alentadora, porque no hubo más baja de tasa durante el año 2024. Entonces, esperemos que la Fed no haga lo mismo en estos momentos. Si bien Donald Trump es súper pro bajar tasa, bajar tasa, bajar tasa, creo que tampoco estamos en tiempo donde podemos bajar tasa a lo locos, bajar 0,50 o incluso 0,75. No, no creo que sea algo que tengamos que estar observando, a mi parecer, y algo para que el mercado se quede tranquilo y iniciar ciclos bajistas, podríamos hacer una baja de 0,25 puntos base sin problema, ¿vale? Sería obviamente, a mi parecer, lo más racional, lo más ideal, pero hay que ir viendo cómo se comporta el panorama y cómo va todo. Si bajamos tasa a 0,25 puntos base, quiere decir que también estamos tanteando el terreno a ver cómo reacciona el mercado y recordemos que la sensibilidad del mercado a tasas de interés, si bien en los mercados financieros se ven inmediatamente, no así se ve en la práctica, es decir, cómo lo estamos viviendo, es decir, si los créditos bajan, si podemos tener más acceso a vivienda, si bajan los diferenciales de crédito para un crédito de consumo, un crédito hipotecario, cualquier cosa, evidentemente eso se va a ver reflejado en un tiempo de como mínimo 6 meses, máximo estoy hablando de un año, podríamos ver reflejado esta tasa de interés, ¿vale? Dense cuenta que la baja de 0,50 puntos base que tuvimos en septiembre del año pasado, muy probablemente se tuvo que haber reflejado diciembre, enero de este año, es decir, con las cosas un poco más baratas. Estoy hablando de Estados Unidos, no de nosotros, evidentemente. Entonces,
La verdad es que no sé si sea sensato en este caso hacerle caso a esta baja de, tan importante de 0,50 puntos base. Me gustaría que se bajase 0,25 para ir tanto el terreno poco a poco. Bueno, y ya evidentemente junio y julio tendríamos baja de tasa de interés, tendríamos dos en el año. En septiembre se mantendría la tasa todavía por aquí, en ese rango. Y a octubre, nuevamente, a mi parecer, deberíamos tener una baja considerable, evidentemente. Y ya ahí tendríamos cuatro tipos, no, bueno, cinco con diciembre, si se dan cuenta acá. Deberíamos el rango de 3,25, 3,50. Deberíamos tener ahí cuatro bajas de tasas como mínimo. Es decir, hoy día, lunes 7 de abril, tenemos, según lo que dice la CME, tenemos cuatro bajas de tasas en el 2025. Empezando en junio, la segunda en julio, septiembre se espera una pausa y ya octubre y diciembre se esperan nuevamente bajas considerables. ¿Vale? Cada una de estas bajas se espera de un 0,25 puntos base. ¿Todo clarito? ¿Sí? ¿Todo en orden? Perfecto. Sí, 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 sí. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cómo está Carlito? Bienvenido. ¿Cómo está Paola también? Bienvenida. Los que se van uniendo por ahí los chiquillos. Perfecto. Un segundito por acá, revisando que esté todo en orden, que no haya gente pidiendo todo ok, dice Hans. Gracias, Hans. Muchas gracias. Bueno, no podemos evidentemente pasar por alto información con respecto a entregas de resultados. Sabemos que a final de mes se viene nuevamente la entrega de resultados del primer trimestre. En este caso también tenemos acá, empieza el día viernes después de la apertura, perdón, antes, perdón, antes de la apertura del mercado tenemos JP Morgan, BlackRock, Wells Fargo, Morgan Stanley entre las compañías que van a entregar relevante. Yo en este caso tengo Wells Fargo, tengo JP Morgan entre mi cartera de largo plazo, ¿vale? Empresas relevantes a revisar el día viernes antes de la apertura del mercado, ¿vale? Bueno, información importante que quería compartir con ustedes, chiquillos, porque a mi parecer creo que es algo que no podemos pasar por alto y creo que es algo que sí o sí tenemos que tener en consideración. Esto evidentemente ya lo sabemos con lo que pasó ayer en las bolsas asiáticas, creo que no hay que resaltarlo mucho, pero sí creo que bastante importante tener en cuenta estos catalizadores que tenemos por delante, ¿vale? Próximos catalizadores a monitorear, como les puse acá, tenemos reunión oficial de la Unión Europea de los aranceles, sobre los aranceles, la reunión del Banco Central Europeo con respecto también en cuanto a su tasa de interés en 10 días más, reunión de la Reserva Federal también tenemos y evolución de los diferenciales de crédito y comportamiento del VIX. Vamos a pasar a ver en este caso qué son los diferenciales de crédito y les voy explicando también por qué son indicadores importantes de ver para ir entendiendo un poco más cómo se comporta el mercado, ¿vale? Creo que esto es información importante que tenemos que tener en consideración. Aquí, si se dan cuenta, hoy día estábamos 4.800 era el nivel clave y rebotó en 4.800, 4.900 a mi parecer. Y de ahí se mantuvo en 5.000, 5.100, incluso 5.200 durante la jornada. Esta, a mi parecer, también es información importante y aquí les comenté, cuando el S&P 500 cae fuertemente en 2 días, estoy hablando del día jueves y viernes, los retornos han sido positivos el 100% de los casos en 12 meses. Si nosotros vamos a ver acá, esto es un dato estadístico de Carson, no es algo que me inventé yo ni nada por el estilo. Vean por favor, cada vez que el mercado tuvo una caída, por ejemplo, en 2 días, acá hace -24, aquí por ejemplo fue en el 2025, pero previamente el 2020, el 2008, dos veces el 2008, el 87 también fueron dos veces. En un mes aumentó en promedio un 7,9%, perdón, 8,1% la media. En 3 meses un 2,8%, en 6 meses un 14,7% y en 12 meses un 22,9% de media, ¿vale? Es decir, que luego que tuvimos 2 días consecutivos de caídas importantes, el mercado se recuperó en 12 meses en promedio un 20%, ¿vale? Esto es dato, es estadística, no quiere decir que vaya a pasar, no quiere decir que va a ser así, ni que va a ser al pie de la letra, pero por lo general, la estadística y las probabilidades nos van a ayudar mucho con respecto a ir decidiendo qué va a pasar en el mercado. Y esto se lo hago con una analogía súper súper básica, es decir, si bien la estadística y las probabilidades no son perfectas, evidentemente uno en verano no ocupa chaqueta, si bien puede que haya algún día que llueva durante el verano, es poco probable que pase, ¿vale?
¿Qué es lo más probable que pase en verano? Bueno, que haya calor, ¿vale? Evidentemente en invierno, muy probablemente algún día de invierno va a llover y por ende tenemos que tener una chaqueta. Por ende, las probabilidades nos van a ir ayudando qué es lo más probable que pase. Es decir, ¿es probable que pase esto si en el pasado ha ocurrido? Bueno, muy probablemente sí vaya a ocurrir en el futuro, ¿vale? Si ya ocurrió una, dos, tres, cuatro, cinco veces en el pasado, probablemente puede volver a ocurrir. Y en esas cinco veces que pasó en el pasado, solamente una vez en 3 meses tuvo un rendimiento negativo y aún así en 12 meses rentó un 18%. Entonces, aquí no quiero que tampoco nos fiemos directamente en lo que vaya a suceder, pero sí es muy probable que suceda, ¿vale? Es probable que vaya a suceder esto, es probable que en 12 meses tengamos un retorno bastante importante, pero tampoco es que va a ser así al pie de la letra. Evidentemente puede que sí por las probabilidades, pero son probabilidades, como les digo, chicos. ¿Qué es lo más probable que pase? Evidentemente que tengamos un retorno en 12 meses de en promedio de un 20%, ¿vale? Puede ser un 45 o incluso un 60%, no lo sabemos, pero en 12 meses sí se ve un rendimiento positivo con respecto a ello. Dentro de las cosas positivas que podemos sacar del mercado negativo durante estos últimos 2 días, o que tuvimos el jueves y viernes pasado, evidentemente viene siendo esta noticia, ¿vale? Es encontrar como lo bueno en lo malo en este caso, pero bueno, quiero ahí hacerles el hincapié. En este caso, si se dan cuenta, todos los años la efectividad, en este caso, el 100% de los casos fue de un 20% en promedio. Si ya nos damos cuenta, desde 1950, el 73%, el 73,8% fue en este caso el porcentaje que nos da este estudio de datos, ¿vale? ¿Quedó clarito, chiquillos? El de estudio de datos, ¿sí? Bueno, esto se lo compartí acá en Inversionario, está el estudio de datos y también se los compartí creo que en actualización de acciones, se los compartí por ahí. Gracias, Jere, muchas gracias. Bueno, continuamos, chiquillos. Bueno, esto fue una noticia que les compartí durante la mañana y mi parecer también fue muy relevante y es que Evercore reduce el objetivo a 5.600 desde los 6.800 que había publicado el año pasado. UBS dice que las importaciones estadounidenses podrían caer un 20% en los próximos meses, lo que llevaría a la importación como porcentaje del PIB donde se encontraba en 1986. Es decir, todo lo que dijo Jerome Powell y lo que se ha venido hablando de que las tarifas y los aranceles vayan a mermar el crecimiento estadounidense es cierto. Es muy probable que esto suceda, ¿vale? Muy probable que esto suceda. Goldman reduce, es decir, estoy hablando, llevamos una semana con tarifa. Si esto se alarga un mes, 2 meses, 6 meses, muy probablemente tanto van a aumentar las probabilidades de recesión y también muy probablemente van a aumentar las probabilidades de que la economía estadounidense no tenga un crecimiento en el 2025. Goldman reduce la presión de crecimiento, aquí como les decía, de PIB estadounidense para el cuarto trimestre de 2025 a solo un 0,5% y elevó sus probabilidades de recesión en 12 meses al 45% desde el 35%. Recordemos que en un momento habían empezado con un 10%, fueron 15%, luego saltó al 35% y ya vamos en un 45%. La empresa cita una fuerte endurecimiento de las condiciones financieras, boicot de los consumidores extranjeros y un aumento de la incertidumbre política. Goldman Sachs ahora espera 3 recortes seguros en 2025, ¿vale? Los vimos recién en la FedWatch, en este caso, que esperábamos nosotros 4, según lo que aparecía en la data, pero en este caso Goldman Sachs sí o sí asegura 3 recortes, perdón, 3 recortes para el 2025 de 0,25 puntos base y partiendo en junio. Dice que si llega una recesión esperan 200 puntos base de recorte, ¿vale? JP Morgan dice que ahora predicen una recesión en Estados Unidos en 2025. Esperan que el PIB real se contraiga bajo el peso de los aranceles y para todo el cuarto trimestre del 2025 ahora esperamos un crecimiento del PIB del 0,3%, menos 0,3% por debajo del 1,3% anterior. Si se dan cuenta, lo que está haciendo Donald Trump es un poco contraproducente. Si bien él quiere crecimiento, él quiere que la economía se expanda y todo el tema, bueno, lo está haciendo de una manera muy drástica, porque no es que él no quiera que el país no crezca, evidentemente él quiere que el país crezca. El tema es que quiere que se haga de la forma que él quiere que se haga. Entonces, leí hace poco un tuit que decía que China no va a dar su brazo a torcer y van a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de que se llegue a un acuerdo entre las partes, ¿vale? No van a ceder frente a Estados Unidos y es un gran problema porque, y aquí, chiquillo, ya es un tema de egos, ya no un tema de que qué es lo que me conviene más y qué es lo que quiero, es un tema de egos. O sea, Donald Trump no va a dar su brazo a torcer y Xi Jinping tampoco. Entonces, van a haber muchos problemas, no va a ser algo fácil de resolver. Y como les comenté hace una semana atrás, cuando Donald Trump anunciaba las tarifas, era que, bueno,
Es un juego de ajedrez y recién se movió la primera pieza. O sea, ni siquiera hay un jaque mate, ni siquiera hay nada. O sea, ni siquiera no ha pasado nada más allá de eso. O sea, es decir, si bien hay países como Taiwán que ofrecen aranceles cero, Japón, por ejemplo, había leído recién que estaba viajando a Estados Unidos para poder hablar sobre los aranceles. Bueno, son economías que sí importan. Pero lo que más interesa acá viene siendo la guerra comercial entre China y Estados Unidos, dado que esto es lo que más mueve al mundo en este caso. Entonces, aquí ya más que ser algo económico y político, evidentemente, ya pasa a ser ya una lucha de ego de decir, bueno, yo no doy mi brazo a torcer y China tampoco lo va a hacer, ¿vale? Lo que sí está pasando, y a mi parecer, yo ya más o menos como que es más que una intuición de ello, el que sí puede dar su brazo a torcer en este caso, y evidentemente lo va a ser Jerome Powell. En este caso, si bien él va a decir no, bla, 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 puede decir que no, todavía no estamos seguros, los datos no nos acompañan, bla, bla, bla. Si los datos salen buenos, a Jerome Powell no le va a quedar otra más que bajar estos tipos de interés. Entonces, sí viene siendo algo importante y ahí la lucha de egos, por lo menos en cuanto a Jerome Powell, puede ceder un poquito. En cuanto a lo que es China y Estados Unidos, creo que ahí está el panorama un poco más complicado, más complejo. Bueno, también les había comentado, esto se los compartí ya, sí, justamente, se los compartí. Aquí está. Bueno, pasamos a ya más que nada datos relevantes, datos importantes con respecto a lo que viene siendo la liquidez que se encuentra hoy en día en el mercado. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos esta información es del día de hoy de la terminal de Bloomberg. Si se dan cuenta es de hoy día 7 de abril del 2025 y lo que nos está mostrando aquí en la línea blanca es el QQQ, es en este caso el ETF que replica a lo que viene siendo el Nasdaq y el Block Flow y el Non-Block Flow. En este caso el Block Flow viene siendo el dinero institucional que está entrando cada vez al mercado. Y acá el no, viene siendo en este caso los inversionistas minoristas. Si se dan cuenta, tanto el QQQ, los inversionistas como tal, tanto institucionales como minoristas, están cada vez con menos liquidez iniciando compras en estos niveles, ¿vale? Esto quiere decir que el mercado o los inversionistas de gran capitalización no están metiéndole con todo todavía al mercado, es decir, que todavía podemos deducir que pueden quedar todavía tarifas, pueden quedar todavía riesgos muy relevantes en el mercado, por lo cual no están comprando con gran fuerza. Si ellos no están comprando con gran fuerza, que son aquellas personas que mueven al mercado, nosotros tampoco deberíamos estar ingresando con mucha fuerza al mercado. Es decir, las compras que estamos haciendo hoy en día, las que hice yo, por ejemplo, hoy en día, fueron bastante pequeñas en relación a lo que yo podría estar invirtiendo en una acción que cuando yo digo que hay una ruptura, por ejemplo, en tendencia alcista, hay rupturas y podemos entrar sin ningún problema. Bueno, eso no está sucediendo en este momento y estamos entrando escalonados con tal de que nosotros vayamos viendo día con día o hora con hora o minuto con minuto qué va pasando con el mercado e ir viendo si es que realmente están haciendo un techo o un piso para iniciar compras relevantes en el mercado. Si nos damos cuenta, la liquidez y tanto de los minoristas como de los inversionistas que son institucionales no está entrando en el mercado con gran fuerza, ¿vale? Es decir, en niveles de 420 todavía no tenemos ninguna fuerza entrando con bastante relevancia en el mercado. Lo cual nos quiere decir que si bien pueden estar esperando mejores precios o directamente la volatilidad no está dejando que los inversionistas estén comprando abruptamente. Si nos damos cuenta aquí, esto viene disminuyendo, a mi parecer, de noviembre de 2024, el 15 de noviembre de 2024, viene disminuyendo la cantidad de liquidez que ha entrado por parte de los minoristas. Si nos damos cuenta, estoy hablando aquí de enero 15, aumentó bastante lo que viene siendo la compra institucional. Y no fue hasta febrero, digamos, lo 15, 18, por ahí, entre el 15 y el 18, la cantidad de liquidez que empezó a salir del mercado fue importante. Es decir, muy probablemente aquí se iniciaron bastantes ventas con tal de que el mercado comenzó a caer muy, muy, muy de la mano de lo que estaban haciendo acá. Ahora, si se dan cuenta, la cantidad de dinero que se ha movido por parte de los institucionales en relación a cómo se ha movido el QQQ va muy de la mano. Eso nos quiere decir que si bien nosotros como inversionistas institucionales no tenemos que hacer mucho caso a lo que vayan haciendo los inversionistas minoristas, hay que ir siguiendo directamente la tendencia de los inversionistas que son, obviamente, quienes llevan el mercado. Y esto no estoy hablando de gente que tenga, no sé, pues no estoy hablando de Piñera, no estoy hablando de gente que tenga patrimonios importantes, sino que estoy hablando de instituciones, es decir, bancos, JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, empresas que muevan el mercado, ya sea a través de fondos, carteras personalizadas,
los CTA también, que son obviamente trading algorítmico en este caso. Entonces, son aquellas personas o aquellas instituciones las que van a mover el mercado y se mueven en relación a ello. Es decir, si el día de mañana vemos un fuerte aumento del block flow, es decir, estamos hablando de inversionistas institucionales, muy probablemente también tengamos una bastante impulso alcista o una bastante fuerza con respecto a lo que viene siendo el QQQ, dado que va muy de la mano. Ahora, podríamos decir, no, mira, es que los minoristas tenían poca liquidez, se quedaron con poca plata, podríamos decir un montón de cosas más. Pero lo cierto acá es que las instituciones mueven al mercado y hay que estar muy pendiente de lo que van haciendo aquellas instituciones. Es decir, si hoy en día las instituciones no están comprando, nosotros tampoco deberíamos estarlo haciendo a gran escala. Es decir, muy probablemente lo estén haciendo a menor escala, dado que Donald Trump no da su brazo a torcer, la volatilidad está en alza, tenemos IPC por delante, tenemos las declaraciones de Jerome Powell también, hoy se reunió la Fed, entonces hay muchos catalizadores negativos que nos van a hacer todavía tener un mercado bastante volátil y por ende no está todo dicho para poder invertir y meter toda la casa, meter toda la casa en este caso a la bolsa estadounidense. Lo que sí es relevante e importante es tener en consideración que evidentemente esto nos va a ayudar bastante para identificar cuando ingresen los institucionales para iniciar compras nosotros como minoristas, ¿vale? Entonces, bueno, más que nada explicarles esta imagen, se van a hacer un poquito más familiar esta imagen a medida que pase el tiempo para los nuevos, pero me imagino que ya los antiguos estaban un poco más familiarizados con el tipo de imágenes de la plataforma y terminal directamente de Bloomberg, ¿vale? Así que eso con respecto a lo que viene siendo los diferenciales en este caso de institucional y minoristas. Clarito, ¿cierto? ¿Todo clarito? Aquí tengo una pregunta. Sí, clarito me dicen por acá. Perfecto, súper. Perfecto, perfecto, perfecto. Te lo voy a compartir acá más ratito. Bueno, y aquí llegamos a un punto importante que esto ustedes lo pueden buscar. El nombre es bastante largo, pero ahí lo pueden buscar en este caso. Y estos son los diferenciales de crédito, ¿vale? Esto es un punto importante y relevante de la sesión del día de hoy porque los diferenciales de crédito nos van a ir mostrando qué tanto están aumentando las rentabilidades para aquellas personas que tienen bonos que son bastante riesgosos con respecto a cómo se comporta el mercado. Si yo estoy exigiendo una mayor cantidad de interés para mantener estos bonos, quiere decir que el mercado está tan volátil que yo le ofrezco a las personas un interés más alto para que mantenga sus inversiones directamente dentro de los bonos de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque evidentemente ante mayor, digámoslo, incertidumbre en el mercado o que el mercado no se mueve de la manera que uno espera, de todas maneras, mayor incertidumbre en el mercado, yo tengo que ir aumentando el interés que le estoy ofreciendo al inversionista para que se mantenga invirtiendo en estas compañías o en estos bonos, directamente porque son bonos de alto riesgo. Evidentemente, si yo tengo un interés mayor que estoy diciendo que, oye, hoy en día está riesgoso invertir en esto, por ende, te ofrezco más plata para que tú inviertas acá, ¿vale? Entonces, si esto sigue aumentando, esto quiere decir que también van a ir aumentando las rentabilidades en la renta fija. Estamos hablando de bonos estadounidenses a 10 años, 20 años, 5 años, van a ir aumentando y los capitales salen de lo que viene siendo una renta variable a una renta fija, dado que, si yo me pongo a analizar, estoy rentando mucho más en renta fija cuando estamos en tiempos de crisis que obviamente manteniendo mis acciones como tal. Esto no estoy hablando de inversionistas minoristas, sino que son instituciones obviamente que tienen estos bonos un poco más riesgosos, digamos de alguna manera, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, ha venido aumentando desde el 10 de febrero a la fecha y justamente también coincide acá cuando nosotros nos damos cuenta que desde el 14 aproximadamente de febrero fueron disminuyendo la cantidad de dinero que fue ingresando al QQQ por parte del Blockflow. Entonces, en este caso, cuando empezó a disminuir la cantidad de plata que ingresó al mercado, empezaron a aumentar los diferenciales de crédito, dado que se está poniendo cada vez más riesgoso estar invirtiendo en la bolsa. Entonces, en estas empresas que son un poco más riesgosas. ¿Se entiende esta relación? Esto lo pueden buscar ustedes, busquen ese nombre que aparece ahí, búsquenlo tal cual y les va a aparecer y lo pueden tener ahí como algo permanente. ¿Qué nos quiere decir esto? Una vez que comienza a bajar estos diferenciales de crédito, evidentemente se van a normalizar un poco las bolsas, vamos a ver la normalidad y esto también es lo que nos ayuda a evidenciar si entramos o no entramos en recesión. Dado que, si nos damos cuenta para acá, no sé si está el 2008 acá, a ver. Dame un segundo, está cargando esto. Si miren por favor el 2008, miren.
2008, 2007 cuando empieza acá, 2008 miren por favor cómo subir los diferenciales de crédito, dado que estaba muy riesgoso invertir en estas compañías que son de alto riesgo. Entonces, cuando yo llego a la crisis del 2008, si nos damos cuenta aquí, tengo un diferencial de crédito bastante alto. Por ende, también se utiliza, y por eso se lo estoy compartiendo hoy en día, como una medida para ver si estamos entrando en un tiempo recesivo, si estamos entrando en tiempos bastante volátiles en el mercado, y evidentemente un alza en el último tiempo nos demuestra justamente lo que estamos viviendo hoy en día en el mercado, ¿vale? Esto, como les comentaba, comenzó a aumentar el 10 de febrero. Evidentemente, ese día no íbamos a saber que esto iba a aumentar bastante, al igual que el VIX en este caso, pero sí es importante estarlo revisando e irlo monitoreando, ¿vale? Ahora, lo que yo estoy esperando acá, si ya llegamos a estos niveles de acá, de niveles del 6% en este caso, estamos hablando de que estamos llegando a niveles de junio del 2022, cuando se subieron las tasas de interés bastante altas. Acá, si nos damos cuenta, la pandemia también llegó a diferenciales de crédito bastante altos. Aún no estamos en niveles preocupantes, eso ténganlo en consideración, es decir, que no estamos, si bien las probabilidades recesivas han aumentado, esto no quiere decir que estamos en recesión, ¿vale? Pero sí están aumentando las probabilidades recesivas, ¿vale? Yo sé que es un poco enredado esto, pero por favor déjenme en los comentarios si se está entendiendo lo que estoy explicando. Intento hacerlo lo más fácil posible, pero también entiendo que también hay personas que quizás no se familiarizan con lo- con lo- con los nombres que estoy mencionando. Así que por favor coméntenme si se está entendiendo, si vamos bien y continuamos. El dinero de cambio de activo, ¿cuándo hay vencimiento de bonos, Chris? Miren, los CFD muchas veces podemos ver cuando hay los típicos rollovers. Los típicos rollovers son los que nosotros nos van a ir mostrando cuando hay vencimientos de esto. Luis Navarro, súper práctico. Muchas gracias, Luis. Gracias por ahí el comentario. Espero los demás estén entendiendo. Por favor, coméntenme en el chat para continuar. Si no, considero que no están, no están entendiendo y me pongo a repetirlo. Así que, por favor, para continuar, porque ahora vamos a pasar a lo que es gráfico y obviamente ahí tenemos la conclusión de la reunión. ¿Todo bien? Gracias, Jere. Gracias, Paolo. Gracias, Luis. ¿Los demás todo bien? ¿Todo en orden? ¿Se entiende? Gracias, Manuel. Igual de todas maneras esta imagen se los voy a mandar y también les voy a mandar, si quieren les mando esto por la aplicación para que quede guardado, ¿les parece? Les mando el nombre de esto para que lo busquen y ahí queden guardados, cosa que si se les olvida o no lo alcanzaron a notar, lo puedan ahí obviamente tener en la aplicación directamente. ¿Les parece bien? ¿Sí? Perfecto. Ya, perfecto. Muchas gracias Manuel, gracias Cintia. Perfecto. Seguimos entonces chiquillos, ¿vale? Bueno, acá está lo que les comentaba antes de pasar a ello. Aquí está lo que les comentaba con respecto a lo que es Japón. Las acciones de Japón suben un 5% a medida que los mercados de Asia-Pacífico abren al alza después de fuertes pérdidas en la sesión anterior. Bueno, yo les comentaba sobre el primer ministro japonés y el presidente Donald Trump, que evidentemente se van a reunir para hablar sobre los aranceles. Y una de las cosas que decía Donald Trump, y creo que aquí queda más que claro lo que quiere hacer Donald Trump, y también de cierta manera uno lo puede entender de lo que él intenta hacer. Él dice que Japón no permite la venta de vehículos estadounidenses en Japón. O sea, no permite, a mí yo creo que Chevrolet, Ford no permite ese tipo de venta. Pero sí Estados Unidos permite la venta de automóviles japoneses en América, en este caso, o sea, en Estados Unidos. Entonces, lo que quiere hacer Donald Trump es decir, bueno, abran su país, déjenos vender nuestros automóviles estadounidenses en su país, déjenos venderlos, o sea, es evidente. Más que nada para que se entienda un poco la analogía de lo que quiere hacer Donald Trump. O sea, y si uno fuese presidente, como, no sé, presidente de Chile, y supongamos un caso hipotético, supongamos que Argentina o Perú fabrican autos que los venden en nuestro país, pero no permiten vender autos chilenos en Perú y en Argentina. Evidentemente nosotros yo como presidente también haría lo mismo, decir, oye, déjame vender automóviles chilenos en Argentina o en Perú. O sea, yo quiero vender, tú te estás beneficiando de mi economía, evidentemente, y también déjame a mí favorecerme de ello. Esa es un poco la pelea que tiene hoy en día Donald Trump tanto con Japón, con China. Esa es un poco la pelea, y por eso son los aranceles, porque le dice, perfecto, tú no me dejas vender automóviles norteamericanos en Japón. Perfecto, si tú quieres vender tus automóviles en Norteamérica, te voy a aumentar un 30% las tarifas. Oye, pero ¿cómo? Bueno, entonces déjame vender mi auto en Japón. Es así de sencillo. Un poco para que se entienda la analogía de lo que está haciendo Donald Trump,
Y también yo por lo menos lo logro entender, es decir, lo que está haciendo él es completamente proteccionista por parte de su país, pero si yo tuviese ese problema como presidente también creo que sería sensato hacerlo. ¿Qué opinan ustedes? No sé si lo harían ustedes. ¿Ustedes también lo harían? ¿Sí, lo harían? Me imagino que sí. O sea, yo como... mira, Hans dice que no. Interesante. Interesante, Hans no lo haría. ¿Algún motivo, Hans, por cuál no lo harías? Jeremías dice totalmente, porque aquí todo va a subir igual. ¿Estamos de acuerdo? Pablo dice que sí. Perfecto. Sí, es razonable. Mira, es razonable. Y aquí entramos a lo que a Maquiavelo. ¿El fin justifica los medios? Bueno, la verdad es que no sé. A mi parecer creo que se puede haber abordado de alguna u otra manera. Entonces, yo si bien no comparto cómo lo está haciendo, porque claro, lo que está haciendo o cómo se interpreta desde un tema desde afuera, nosotros como externos, es que está poniendo la pata encima a cualquier persona que no permita hacer lo que él quiere. Y evidentemente así no son las cosas tampoco, o sea, tampoco somos cabros chicos para enojarnos cada vez que, oye, no, voy a hacer eso, me enojo y listo. No somos cabros chicos, podemos conversar y dialogar. Entonces antes de ponerse a dialogar, Donald Trump impuso tarifa. ¿Para qué? Para que logren dialogar. Es decir, para que él tenga el poder de negociación y decir, mira, vamos a negociar porque yo te impuse esto. ¿Vale? Es decir, no estamos negociando porque queríamos llegar a un acuerdo. No sé si me explico. Si bien la forma no la justifico, entiendo el por qué lo hace y a mí parece yo también lo haría. ¿Vale? Aquí dice, por ejemplo, Hans, estamos volviendo a 1900. Opinión que respeto en este caso. Obviamente habría que fundarla más para poder entender el punto, pero está bien. Quizás la forma no es la correcta. Justamente, Miguel, justamente, también comparto justamente lo que estás comentando. Yo tampoco comparto cómo lo está haciendo, porque nos vemos afectados nosotros que no tenemos nada que ver ahí, y muchos otros países no tienen nada que ver ahí, pero bueno, es la forma que lo está haciendo él. Él le echa la culpa a que los otros presidentes no lo hicieron, que lo tuvieron que haber hecho hace mucho tiempo. Eh, Luis dice por acá, la pregunta que realmente me hago es hasta dónde puede escalar los aranceles con China. Es que es el punto, y eso es lo que les comentaba hace un tiempo. Ya pasa a ser más allá de un tema de cómo resolvemos esto económicamente, pasa a ser un tema ya de egos políticos en este caso, y el ego de Donald Trump es del porte de un buque, o sea, es gigante. Y si nos comparamos también con el ego que tiene Xi Jinping, que es un presidente que se hace lo que él dice, es un gobierno comunista, evidentemente, donde no hay otro partido dentro de China, entonces incluso siento que Vladimir Putin tiene más poder tiene como más poder como de dar su brazo a torcer que el mismo Xi Jinping. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? Bueno, solamente el ego de ellos va a saber, vamos a saber hasta dónde puede llegar. Leí hace poco, China no va a dar su brazo a torcer. No va a decirle, bueno, señor, sí, sí, vamos a hacer lo que usted quiere. Muy probablemente no vaya a ser así. Entonces, ¿hasta dónde podría llegar? Es una muy buena pregunta, Luis. Muy, muy buena pregunta. Sí, créeme que si lo supiera, lo podría comentar acá y lo hablaría con bastante claridad, pero no sabemos. Si ya nos damos cuenta que Donald Trump está dejando la embarrada y nos damos cuenta de las caídas que estamos teniendo en el mercado, y le da lo mismo, o sea, no da solo a su torcer, bueno, ¿qué más podemos esperar? O sea, ¿hasta dónde podría llegar? Esa es la gran pregunta. ¿Qué tiene que pasar en este caso? Eso es un gran cuestionamiento, una gran pregunta. Bueno, ya visto esto, chiquillos, quiero pasar a compartir con ustedes información relevante con respecto a lo que siempre vamos viendo en este caso, que viene siendo el Nasdaq, que viene siendo el SP, perdón, el SP. Sí, el SP 500, el dólar peso y el oro que hemos visto, obviamente, como siempre, las últimas semanas. Bueno, el dólar peso, yo les comentaba en la mañana que teníamos un nivel importante en 9,94. Cualquier cierre por encima de 9,90 nos iba a llevar a 9,94. No cerró por encima de 9,90, incluso cerró en 9,89. Muy probablemente mañana vamos a abrir en 9,90. Incluso vamos, yo creo a mi parecer podríamos superar los 9,94. Y ya de superar ese nivel nos iríamos directamente a 1019. Pero previamente tenemos otros niveles importantes acá, que viene siendo este de aquí, que viene siendo los 1006. ¿Vale? Este rango en el cual nos ubicaríamos entre 1006 y 1019 va a ser un rango muy, muy importante. ¿Vale?
Hoy en día no tenemos ningún catalizador positivo que nos vaya a ayudar con respecto al dólar peso. El catalizador positivo que teníamos hace un tiempo atrás era el cobre. Y el cobre, si nos damos cuenta, vean por favor acá, viene ya cayendo un menos 0,09%. Pero si nos damos cuenta, en el último tiempo, cuando comenzó este tema de las tarifas, Donald Trump habló que se le iban a imponer tarifas al cobre. Pero cuando anunció las tarifas, él mencionó también que las tarifas no iban a excluir al cobre. Por ende, la demanda que se generó en esos tiempos cuando él anunció tarifas, evidentemente aumentó la demanda porque, oye, voy a comprar rápido antes que suba las tarifas porque se le van a aumentar tarifas al cobre, bla, bla, bla. Y para cobre necesitamos construcción, para todo se necesita cobre, es decir, el cableado, para todo lo que usted tenga en su teléfono, todas las conexiones, el mejor conductor es el cobre. También obviamente la plata y el oro, pero lo que se utiliza más es el cobre en este caso. Entonces, una vez que Donald Trump avisó de que las tarifas no iban a incluir al cobre, evidentemente este se desplomó y todo lo que nos sostenía nuestro peso barato, evidentemente se fue al carajo y comenzamos a subir nuestro dólar peso. Si nos damos cuenta, ha caído desde los máximos, estamos viendo por acá, un 24% ha caído el cobre. Estamos hablando de, vamos, estamos en un gráfico semanal, voy a disminuirlo aquí en un gráfico diario para que veamos con exactitud cuándo comenzó esta caída. Estamos hablando de que esta caída comenzó el 27 de marzo y se acrecentó con bastante fuerza el 3 de abril. Es decir, llevamos menos de una semana donde ya hemos visto caídas importantísimas en el cobre. ¿Vale? Si nosotros tenemos un cobre débil, no tenemos nada que sostenga el dólar peso chileno. Es decir, el peso chileno perdería mucho valor y es lo que estamos viendo hoy en día, donde tenemos un dólar al alza cerca de los 1.000 pesos. ¿Vale? Entonces, cualquier cierre sobre 9,90 o sobre 9,94 nos llevaría en 1.006 o 1.019 pesos por dólar, ¿vale? Eso con respecto a lo que viene siendo un dólar peso chileno. Tendencia completamente alcista, si se dan cuenta, altos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos, no tenemos nada que discutir acá. En cuanto al oro, oro nos hemos dado cuenta que, y esto es algo bastante extraño, dado que estamos, digámoslo, como en tiempos de crisis, estoy hablando no estoy hablando de una crisis económica, sino que obviamente con bastante volatilidad, nos hemos dado cuenta que ha disminuido desde los máximos históricos con bastante fuerza, ¿vale? También lo ha hecho el petróleo, vamos a hablar del petróleo también. Bueno, yo tenía una zona marcada que era esta, para iniciar ciertas compras justamente en el oro. Y si nos damos cuenta, tenemos bajos cada vez más bajos y altos también cada vez más bajos, es decir, tendencia bajista clara. El nivel relevante eran los 2.997 y los fue a superar con crece en este caso, ¿vale? No tenemos todavía ningún repunte al alza y estamos, a mi parecer, buscando cada vez niveles más bajistas, ¿vale? ¿Hasta dónde podríamos caer? Bueno, es una pregunta bastante importante. Y a mi parecer, el nivel que tenemos acá de apoyo es súper, súper relevante, que son los de 2.929, ¿vale? Si nosotros tenemos una tendencia alcista que vaya a superar esta zona de acá, evidentemente podríamos entrar en una compra. No lo voy a marcar acá, pero por ejemplo el stop podría estar acá y el take podría estar un poquito más arriba. En caso que el mercado vaya a romper esta zona e iniciemos nuevos brotes alcistas en este caso, iríamos por un riesgo de 40 pips y una ganancia aproximadamente de unos 60 pips. Uno lo puede ir arriesgando uno a uno o lo que uno estime conveniente. Pero si el mercado no continúa al alza y evidentemente nuevamente tenemos respeto en la zona y el mercado comienza a caer, podríamos también, perdón, iniciar movimientos bajistas por acá e iniciar una venta una vez que el mercado sobrepase esta zona acá. Recordemos las rupturas y las consecuciones de movimiento, es decir, tenemos que tener una ruptura clara donde el mercado cierre por encima de la zona y la siguiente vela nos vaya a dar la consecución que estamos buscando para que entremos en la posición, ¿vale? De momento tenemos solamente estas posiciones que estamos buscando acá, ¿vale? No me acuerdo quién, creo que era Marcos, el que está todo un crack en peso chileno, perdón, en oro, por acá, se lo voy a mostrar por aquí. No, Rodrigo, ¿quién era? No me acuerdo. Sí, Rodrigo, no sé si está acá Rodrigo. Rodrigo y Marcos, justo están acá. Están los dos muy crack en oro, se han dado buenas oportunidades en este caso. Aquí me imagino que compraron. Bueno, aquí varios de la mañana me preguntaron si iniciamos compra en este momento. Yo no inicié ninguna compra en oro, ninguna compra en oro. Lo que sí hice muchas coberturas en VIX, ¿vale? Vamos a pasar a hablar de ello también.
Bueno, para mí las compras en oro, yo siempre voy a entrar por algo técnico, es decir, si me rompe la zona, voy a entrar, evidentemente, bla, 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 y voy entrando. Para los nuevos hay cursos en inversionarios donde ustedes pueden ingresar y ver cómo ingresar, qué son las rupturas, qué son los rompimientos, qué es una consecución, cuáles son las falsas rupturas. Eso está todo explicado en un curso en inversionarios en la aplicación, ¿vale? Así que los invito a verlo. Le ha ido muy bien a los chiquillos, por si acaso. Le ha ido muy, muy, muy bien. Quería felicitarlos públicamente acá a Marcos y a, no sé si están presentes, y a Rodrigo. Si están ahí presentes, hablen ahí los chiquillos para que los conozcan. No creo que no están presentes, pero bueno. Eh, no, les ha ido muy bien en ello. Bueno, bueno, ahí está quedan las posiciones directamente en oro, entonces. Una vez superen cualquiera de las dos zonas, nos vamos a ir con una compra o con una venta, ¿vale? Ahí está Rodrigo, miren, ahí está Marcos, ahí está Marco. Grande Marco, muy buena. Marco está operando igual como en el curso, o sea, como lo hacemos nosotros siempre, o estáis haciendo algo diferente. Sorry, voy a hablar porque, Dale, no, adelante. eh, sí, mira, sí, igual uso la ruptura, así como estabas mostrando tú, Ujú. y no sé si te acordás la otra vez que hablamos de la cuestión del RSI. Sí, Sí, ahí estoy usando ahí estáis una ocupando las mezcla, dos. estoy usando mezcla, veo harto así los soportes, y Ya, me alegro, ahí me alegro salieron mucho. algunas buenas. Más que buenas, pues me alegro mucho, Marco. Sí, Me alegro harto, la verdad que he visto tu progreso este último tiempo, así que me alegro bastante que estés sacando muy buena rentabilidad. Felicidades, ¿no? A seguir así. gracias, gracias. Bueno, pasamos a ver un poco de petróleo. Petróleo, si se dan cuenta, la caída abrupta que hemos tenido acá, tampoco estamos ingresando en petróleo, no he tomado ninguna posición en petróleo. Lo que he estado comprando, ustedes saben, oro, y hoy día compré un poco, o sea, vendí un poco de VIX y ahí les pasaré a mostrar un poquito. El petróleo cae justamente, dado que estas tarifas también lo que hacen es la demanda mundial que evidentemente tenemos, no sé, constantemente que sea de 100 con las tarifas se empieza a reducir. Es decir, si yo aumento las tarifas y Estados Unidos me compraba 100 ahora con las tarifas no me van a comprar 100 me van a comprar 50 o me van a comprar un 30% menos. Ese 30% menos también se ve, digámoslo, en la cantidad de petróleo, en la cantidad, porque se está produciendo cada vez menos. Si se produce menos, lo que yo necesito para producir es menos, evidentemente. Entonces, la demanda a nivel mundial se ha disminuido y por ende el precio del petróleo ha tendido a bajar en este caso, llegando a mínimos bastante interesantes, ¿vale? Adicionalmente a esto, los países miembros de la OPEP, que son los países productores de petróleo, también han aumentado la cantidad de barriles diarios. Es decir, si antes producíamos 50 barriles diarios, porque la demanda estaba así, ahora yo estoy aumentando la cantidad de barriles diarios a 100, por ejemplo. Entonces, si algo es más abundante, se vuelve más barato. Regla básica de la economía. Si algo se vuelve más escaso, se vuelve más caro, evidentemente. Entonces, al ser, primero que todo, una caída en la demanda, dadas las tarifas, y un aumento de la oferta por parte del OPEP, tenemos dos puntos claves para poder disminuir el precio. Evidentemente es lo que estamos haciendo. También esto va a ayudar justamente a la inflación, tanto la inflación de nuestro país como la inflación estadounidense. Ahora, ustedes me estarán preguntando, oye, pero ¿y la benzina va a bajar o no va a bajar? Evidentemente va a bajar. ¿En cuánto tiempo más? Muy probablemente se vayan a ver en un mes o 2 meses más las... Y acuérdense, me estoy hablando hoy día 7 de abril. Muy probablemente en un mes o 2 meses más vamos a ir viendo caídas importantes en la cantidad de, no sé, van a disminuir 20 pesos, 30 pesos la benzina semanalmente. Y eso va a hacer que las cosas comiencen a disminuir y digamos una inflación a la baja. ¿Por qué? Porque todo, si uno trae fruta desde Santiago a Puerto Montt, Santiago a Punta Arenas, evidentemente el el coste de transporte va a ser más barato, ¿vale? Ahora que baje el precio del transporte, también va a ser así, ¿vale? Y no estoy hablando de los camiones, sino que directamente del flete internacional. Muy probablemente se comiencen a disminuir y las importaciones van a ser cada vez más baratas, ¿vale? Tanto para nosotros como para el extranjero, ¿vale? Ahora con las tarifas, eso puede cambiar un poco, pero eso harina de otro costal. Lo que estoy explicando aquí es solamente el petróleo, ¿vale? Bueno, y quería explicarle un poco lo que estoy haciendo con VIX. Yo les compartí una imagen hace un tiempo, no sé si la tengo por ahí, se las voy a compartir también. em, que pasaban.
uno siempre va a ganar dinero cuando el VIX vaya a caer y el mundo no se acabe, o la bolsa no entre en un crash. ¿Por qué? Cuando tenemos un VIX muy al alza, muy alcista, como hemos visto últimamente, esa volatilidad en el mercado no se va a mantener, no va a ser persistente en el tiempo, ¿vale? ¿Me escuchan, cierto? Como dice acá que se cortó la conexión. ¿Me escuchan bien, chiquillos? ¿O me fui? No, me fui, no me fui. No, no. Estoy aquí, estoy aquí. ¿Me escuchan? Ahora sí, he vuelto, he vuelto. He vuelto, he vuelto. Ahora sí, ahora sí. Ya, perfecto, continuamos. Estaba hablando sobre el VIX. Mil disculpas, chiquillos. Ya. Bueno, como les comentaba acá, esa volatilidad que nosotros estamos viendo en el mercado no va a ser persistente en el tiempo. Si bien hemos visto en el último tiempo que, vamos a ver acá el VIX, no se lo podemos, no se lo podemos- o sea, se lo voy a mostrar acá, pero vamos a ver aquí el VIX, miren por favor, el VIX acá. Tiene picos el VIX, es decir, llega un pico y luego comienza a caer, evidentemente. Si nos damos cuenta acá también llegó un pic, volvió a caer, aquí llegó un pic, volvió a caer. Entonces, lo que tenemos que tener en consideración, y esto se llaman coberturas, y hay una publicación en Inversionarios, se los voy a mostrar para que la vayan a leer. Están las lecciones rápidas. De hecho, también es una publicación que la hice con un inversionario que él ocupaba también la estrategia del VIX, que está por aquí, lecciones rápidas. Aquí está la lectura del VIX, que hace el mercado cuando va en dirección correcta. Creo que era este, no. Volatilidad implícita. Acá está. Esta es la imagen, chiquillos. Miren. Cuando uno compra VIX, digamos de alguna manera, cuando uno va comprando VIX y uno se da cuenta, oye, ¿sabes qué se viene? Donald Trump va a hablar, van a haber tarifas, va a haber IPC, bla, 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 ya perfecto, puedo comprar VIX, ¿vale? Puedo ganar dinero, ¿vale? O sea, pues. Pero el VIX también tiene esas caídas tremendamente importantes y no sabemos cuándo van a ser. Entonces, lo más importante y lo más seguro es que uno, cuando el VIX llega a un pico bien importante, uno comienza a vender el VIX. ¿Por qué? Porque esa volatilidad en algún momento, si el mundo no se acaba, la única probabilidad que tienes es que el VIX va a caer y vas a ganar dinero. Yo lo que yo hice hoy en día es que el VIX llegó a un punto importante, llegó a un máximo si nos damos cuenta acá, y yo abrí una operación de 0,10 solamente, y se estarían ganando en este caso 1.653.000 pesos con la caída del VIX. Y estamos hablando que el VIX se encuentra en 31. Y sabemos que los niveles normales del VIX, en este caso, son 23 o 14 incluso, ¿vale? Entonces, la imagen que yo les comparto acá en VIX es, si uno ve que el VIX va aumentando, bueno, uno puede hacer una cobertura, es decir, comprar en el pic, o sea, vender en el pic, perdón, y una vez que el VIX comienza a bajar, nos vamos a tener una rentabilidad importante, justamente como lo que estoy viendo hoy en día. Entonces, se puede hacer con contratos por diferencia, se puede hacer con opciones, se pueden comprar opciones del VIX, se pueden comprar ETF del VIX. Bueno, pueden hacer lo que ustedes quieran con el VIX, ¿vale? Lo que yo estoy mostrando acá es que se pueden ocupar de muy buena manera. Cuando el VIX llega a un pic, uno puede vender porque evidentemente el VIX va a llegar a 23 en algún momento, va a volver a la normalidad. Cuando lleguemos a tiempos normales, muy probablemente el VIX va a volver a estos territorios. Y ahí es donde nosotros tenemos que, evidentemente, cerrar nuestra posición para tener obviamente, esta rentabilidad. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Se entiende la cobertura X? ¿Sí? Mira, gracias Hans. Muchas gracias Hans. Pablo, buena. Marco, buena. Miguel, buena. Perfecto. Ahora, para operar VIX hay que tener guata, es decir, que hay que saber, hay que saber que quizás la volatilidad no va a bajar mañana ni pasado mañana, pero sí en algún momento va a comenzar a bajar la volatilidad, ¿vale? Eso hay que tenerlo bien ahí, bien zanjado, digamos de alguna manera. Uno puede operar VIX de 0,01, puede operar de 0,10, puede operar de un lote, pero eso ya es decisión de cada uno, ¿vale? Bueno, lo último pasamos a ver entonces el SP 500 y el Nasdaq y con eso terminamos, chiquillos. Bueno, y era lo que yo les comentaba durante la mañana del día de hoy, que es algo importante y relevante,
y es un gráfico semanal de el SP500. ¿Por qué? Yo este gráfico lo tomé desde la caída que tuvo en marzo del 2020, evidentemente la pandemia, y ha respetado muy bien esta diagonal que nosotros vemos acá, esta directriz alcista, ¿vale? Y hoy día fue a funcionar como un piso bien importante, también va muy de la mano con la media móvil de 200 periodos que tenemos en un gráfico semanal, ¿vale? No cerró por debajo de la zona, no cerró por debajo de 5.000, que era el nivel muy importante que teníamos acá, y se posicionó sobre ese nivel el día de hoy. ¿Podríamos tener un rebote? Sí. ¿A corto plazo? Sí. ¿A largo plazo? O sea, a largo plazo, mediano plazo estoy hablando, la verdad es que no sé. Probablemente podamos tener rebote a 5.200 como tuvimos el día de hoy, incluso un poquito más arriba, pero el mercado puede que continúe haciendo esto. Miren, lo voy a mostrar acá, que es lo que yo por lo menos espero, o lo que yo creo que puede pasar. El mercado puede rebotar, de alguna manera venía cayendo, el mercado puede rebotar, puede volver a hacer esto, perdón, no era la ruta que estaba buscando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está la ruta, perdón. El mercado viene cayendo, el mercado puede rebotar acá, volver aquí, volver a rebotar acá, volver a subir acá, volver a rebotar, o incluso en algún momento puede caer, pero tener una mecha, no cerrar por debajo y comenzar a subir nuevamente. Entonces, el mercado puede que tenga esta figura en el corto plazo, ¿vale? Es decir, que no, quizás no vayamos a tener quizás una, una subida tan abrupta como la que estamos esperando, pero sí vamos a tener quizás rentabilidades en el corto plazo, sacar, no sé, subir un 10%, vender, va a volver a caer o iniciar compras más abajo, pero no va a ser una recuperación en B, ¿vale? Bueno, puede que sí, como puede que no. Basta que Donald Trump diga, saben que las tarifas las voy a cortar y bla, 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 y se acabó todo y bueno, el mercado vuelve a subir. Imagínense, saco las tarifas, bajo las tasas, boom, mercado vuela. Entonces, catalizadores que necesita el mercado para volver a subir. Aquí la recuperación, si se dan cuenta, fue prácticamente en B, le costó un poco, no, no es que haya subido al tiro un 10%, pero sí en el periodo de un largo plazo, estamos hablando de un año, el mercado sí se vio con buenas rentabilidades. Después, obviamente, tuvo una pequeña caída, pero acá lo que estamos viendo justamente es esta caída que tenemos acá y evidentemente podemos recuperar acá el mercado un poquito más. Fue súper importante esto que yo les mencionaba, que siempre que teníamos en este caso eh, alguna rentabilidad negativa durante 2 días seguidos, muy probablemente durante 12 meses tengamos rentabilidades positivas. ¿Puede que este sea el rebote? Puede que sí. ¿Puede que este no sea el rebote? También puede que sí. ¿Vale? No tenemos ningún catalizador positivo hoy en día que nos vaya a confirmar que el mercado se da la vuelta hoy por hoy. ¿Vale? Sobre todo con el tira y afloja de Donald Trump y Xi Jinping. ¿Vale? Si esas dos personas no se ponen de acuerdo y no calman sus egos, muy probablemente tengamos mucha volatilidad por delante. ¿Vale? Así que eso pues chicos, nada, espero haberlos dejado con bastante información. Ya les he comentado en varias oportunidades que estamos haciendo pequeñas compras, no estamos ingresando con gran capital al mercado, estamos haciendo compras paulatinas, compras escalonadas. Si el mercado vuelve a caer, volvemos a comprar. Si tenemos muy buenos precios de compra, volvemos a comprar también. Y le hago la pregunta, si a usted le gustaba Meta en 600, le gustaba Amazon en 200 o le gustaba Nvidia en 120, bueno, ¿por qué no les va a gustar ahora que está en 90? El oro está en 500, el oro está en 190. ¿Por qué no les gustaría esos precios? O sea, son muy buenos precios. Entiendo que quizás no puedan tener caja. Estoy completamente de acuerdo con ello, ¿vale? De ahí, lamentablemente, no tenemos nada que hacer. Estamos de manos cruzadas. Si usted tiene caja, no invierta el 50, el 60, el 70% ahora. Es bastante estúpido hacerlo, no lo haga. ¿Vale? Invierta el 10%, invierta el 5%, pero vaya haciéndolo escalonado. Lo importante es que puede ir promediando en precios bajistas en este caso, ¿vale? Recordemos que los buenos traders, los buenos inversionistas, compran cuando el mercado está cayendo y venden cuando el mercado está en máximo histórico, ¿vale? Así como les comenté cuando estábamos haciendo caja, ahora les comento que si están haciendo compras, vayan haciendo compras escalonadas, vayan haciéndolo paso a paso, no se desesperen, no entren en FOMO. El mercado de oportunidades todos los días y el rebote que tenemos el día de hoy puede ser perfectamente una trampa de toros. Puede ser perfectamente una trampa para aquellas personas que compraron, entraban en FOMO. No es que el mercado va a subir, es que se me... No, 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 no. Y perfecto, le meten la casa y resulta que el mercado mañana cae un 5%. ¿Vale? Puede pasar, chiquillos, el mercado no está nada escrito, sobre todo con Donald Trump y con Xi Jinping. Así que por favor, tómenselo con calma, vayan leyendo lo que yo voy comentando. Les voy comentando también el posicionamiento institucional. Se dieron cuenta ahora que el mercado va muy de la mano con lo que hacen los institucionales, no con los minoristas. Así que por favor, tómenlo en consideración. La información que le estamos entregando está siendo de primera calidad. Tenemos mucho que mejorar, pero estamos cada vez mejorando y obteniendo nuevas fuentes de información. Así que eso, por favor, coméntenme qué tal les pareció la reunión.
si les gustó, si no les gustó, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y con eso terminamos el día de hoy, chiquillos. Por favor, coméntenme. Ya estamos ahí. ¿Qué tal les pareció la reunión del día de hoy? ¿Todo bien? Perfecto. Gracias, Hans. Todo bien, gracias, dicen por aquí. Ahí me dicen, Pedro, muy buena. ¿Qué dice Luis ahí? ¿Podemos esperar otra caída así de estrepitosa este mes? No sé si tan grande como la que hemos tenido, pero sí podrían. Yo les comenté, miren, les comenté creo que les comenté en la mañana, que podríamos tener una caída y un rebote hacia la directriz que teníamos alcista en este caso. Como les comenté, podríamos tener esta subida escalonada que les comenté ahí por la directriz. En algún momento podríamos perforar esa directriz. Ojalá no cerrar por debajo de esa directriz, porque ya sería algo bastante preocupante. Pero esperemos que no sea así. No entren con todo el capital que tengan, por favor. Siempre es bueno tener caja, aunque sean 100.000 pesos, pero siempre tenga caja. Siempre tenga caja. Porque si no tiene caja, es finalmente de manos cruzadas y estar esperando a ver qué pasa lo que tenga que pasar. ¿Vale? Feliz cumpleaños atrasado, me dicen por acá. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias. Muchas gracias a los que me saludaron. Gracias, Hans, por acordarte y gracias. De verdad lo valoro harto el saludo de cada uno de ustedes. Gracias ahí por acordarte. Se celebró en familia el fin de semana, así que justamente por eso me vine al sur estos días. Estaba de cumpleaños mi hermana y una semana después estoy de cumpleaños yo, así que ahí estamos celebrando en familia. Muchas gracias, Pablo, también. Muchas gracias. Bueno, chiquillos, voy a grabar una historia, por favor, coméntenme qué tal les pareció la reunión y terminamos el día de hoy, chiquillos. Muchas gracias. El regalo del jueves de Fortaleza. 10 de 10. Gracias, chiquillos. Muchas gracias. Ya pues, chiquillos, que estén muy, pero muy bien. Víctor, ¿qué tal te pareció la reunión? Primera vez que estás en el inversionario. Víctor, un inversionario nuevo. ¿Qué tal te pareció? Por favor, coméntame si quieres por acá o si no me escribes por interno, como sea, pero me interesa saber tu percepción. Primera vez dice por acá, Víctor. ¿Te pareció bien? ¿Entendiste algo? ¿Qué tal te pareció la reunión? Al final de la reunión entendía más, pero de a poco. Eso, vamos nomás. Ya pues chiquillos, que estén muy pero muy bien, que tengan excelente semana. Nos estamos viendo. Ojalá que no tengamos más caídas tan abruptas como la que hemos tenido. Y nada, con fe nomás chiquillos, con cabeza fría. Esto está hecho para personas aquí se ven los verdaderos traders. Aquella persona que no le ve la guata y que está comprando y que quiere y que nos asusta al ver estos números, la verdad es que ahí es donde se forman los verdaderos traders. Y se van a acordar del 2025 o de marzo de 2025 como aquellos días bastante rojos en el mercado. Así que eso, que estén muy pero muy bien, que tengan excelente semana, que tengan una excelente noche y bueno, esperemos que Donald Trump no suba ningún tweet ahora en la noche. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao, chao.